Todo comenzó como un experimento que probablemente hoy no sería legal, un torneo sin guantes, sin reglas claras y sin divisiones de peso. El objetivo, descubrir cuál era el arte marcial más efectivo. Lo que nadie imaginaba es que eso terminaría convirtiéndose en un deporte global, una industria de miles de millones de dólares y el sueño de muchos jóvenes alrededor del mundo. Esta es la historia de cómo las artes marciales mixtas pasaron de ser peleas salvajes en jaula a un imperio moderno. Todo comenzó en 1993 en Denver, Colorado, en una época donde aún no existía el término MMA. Lo que se organizó ahí fue literalmente un torneo para responder una pregunta que muchos se habían hecho pero que nadie tenía una respuesta sólida. ¿Qué arte marcial es el más efectivo en una pelea real? Nada de puntos, nada de tatamis, una jaula, 8 hombres y una sola regla: no morder ni meter los dedos en los ojos. El resto estaba permitido. No había categorías de peso, no había tiempo límite, no había jueces, solo había caos y un premio de $50,000 para quien quedara de pie. Así fue el nacimiento del UFC 1, creado por Rorion Gracie, uno de los hijos del legendario Helio Gracie, junto con Art Davie, un publicista que entendía que esto no era solo un experimento, era televisión en su estado más salvaje. En ese evento, Royce Gracie, un brasileño flaco, sin músculos y aspecto de todo menos de peleador, sometió a 3 rivales mucho más grandes que él usando técnicas que nadie entendía. Estranguló a un kickboxer, finalizó a un luchador y luego, en el final, hizo rendir a Gerald Gerdau, un karateca con pinta de villano de película de bajo presupuesto. Lo impresionante fue que Gracie no lanzó ni un solo golpe significativo, solo derribó e hizo que se rindieran. Fue la primera vez que el mundo vio lo que hoy es evidente: el grappling funciona, y funciona más de lo que muchos esperarían. Pero si bien para algunos esto fue una revolución técnica, para el resto del país parecía una barbaridad. Senadores como John McCain lo calificaron como peleas de gallos humanas, y con razón. En sus primeras ediciones el UFC era más parecido a un experimento social que a un deporte organizado. Aún así, esa locura primitiva encendió una chispa. El público cada vez quería más, y aunque la crítica pedía que lo prohibieran, los fans pedían que se repitiera con más frecuencia, porque por más crudo que fuera, había algo auténtico. Era arte sin filtros, la violencia en su forma más pura, y por alguna razón eso funcionó. Los primeros años del UFC fueron como un circo de violencia, un desfile de estilos, personalidades y cuerpos sin un gramo de criterio atlético unificado. Podías ver a un karateca en pijama enfrentarse con un luchador en botas de lucha libre, gente peleando en jeans. Ahí no había precisamente atletas, eran guerreros o algo así. La técnica era una sugerencia, pero no un estándar, y aunque poco a poco algunos empezaban a ver que no bastaba con saber patear o golpear, la gran mayoría seguía confiando en que su disciplina era la verdadera, hasta que alguien los hacía dormir en medio del octágono. Por eso el término artes marciales mixtas todavía no se usaba con propiedad. Eran combates de estilo contra estilo, y muchas veces de amateurismo en contra de ignorancia. Pero el desorden no era solo dentro de la jaula. Fuera de ella, el UFC estaba metida en varios problemas políticos. Las comisiones atléticas no sabían cómo regularlo, las cadenas de televisión grandes empezaban a no querer transmitirlos debido a la violencia, y los patrocinadores, bueno, no había. Nadie quería asociarse con algo que parecía diseñado por Quentin Tarantino y ejecutado por rednecks. Para colmo, UFC empezó a vender menos pay-per-views, lo que al principio era una novedad, se volvió repetitivo, y el argumento de quién ganaría entre un boxeador y un judoka ya no tenía el mismo morbo. Todos sabían la respuesta: el grappler. Para ese entonces el jiu-jitsu recién llegaba a los Estados Unidos, y a diferencia de pelear karate contra box, contra kickboxing, donde todas las artes se desarrollan estando de pie, con golpes y patadas, enfrentarte contra alguien que te lleva al suelo a pelear ahí era como pelear contra un tiburón en el agua. No había manera de que ganaras o de que te pusieras de pie si no entendías cómo funcionaba el arte de pelear en el suelo. Entonces, cuando peleaba un grappler contra un striker, el striker tenía muy pocas posibilidades. Eso le fue quitando espectáculo. Fue entonces cuando la palabra prohibido empezó a aparecer en varios estados. Las transmisiones fueron bloqueadas, el UFC quedó al borde de la bancarrota, pero curiosamente fue justo en ese momento de caos cuando empezaron a surgir los primeros peleadores completos, los que entendieron que no bastaba con tener una disciplina base, había que combinar, había que mezclar y adaptarse al estilo. Ken Shamrock, Maurice Smith, Frank Shamrock, nombres que hoy en día no suenan tanto, pero que fueron pioneros en entender que el futuro no era el karate, ni el boxeo, ni la lucha por sí solas. El futuro era aprender de todo y ser un peleador completo. Y aunque el UFC seguía siendo un desastre en lo económico y en lo organizativo, el concepto de las MMA empezaba a nacer. Aún sin saberlo, estaban creando un deporte nuevo. Para finales de los años 90, el UFC estaba moribundo, sin apoyo televisivo, con restricciones estatales, sin patrocinadores y apenas sobreviviendo a punta de vender VHS con los eventos. Un nicho de fanáticos que no se había enterado de que la locura ya no vendía,
Lo que una vez fue un experimento exitoso se había convertido en una carga y en algo poco rentable, hasta que aparecieron los tres nombres importantes del juego: Frank Fertitta, Lorenzo Fertitta y Dana White. Dos eran hermanos millonarios, dueños de casinos, y el otro, un entrenador de boxeo que había logrado acercarse lo suficiente a los Gracie como para entender el potencial del negocio, si se hacía bien. En el año 2001, los Fertitta, convencidos por Dana White, compraron el UFC por $2 millones. Dana White fue puesto al frente de la compañía como presidente, y sí, el tipo hablaba como si tuviera deudas con la mafia y siempre estuviera al borde de estallar, pero entendía una cosa: el UFC no podía seguir siendo un show de feria, había que convertirlo en un deporte, y para eso había que poner reglas. Así nacieron oficialmente las reglas unificadas de las artes marciales mixtas, acordadas en conjunto con la Comisión Atlética de Nevada. Se introdujeron categorías de peso, asaltos de 5 minutos, guantes de 4 onzas, árbitros entrenados, algunos no tanto, y lo más importante, los jueces. Esto cambió por completo el enfoque del deporte. Ya no bastaba con noquear o someter, ahora había que ganar asaltos, controlar el ritmo, jugar con el tiempo. Ahí nació la estrategia en el deporte. Y aunque al principio muchos fanáticos se quejaron, porque claro, siempre hay alguien que dice que lo que había antes era mejor, la verdad es que era la única forma de sobrevivir, adaptándose a lo que pedía la gente para regularlo. La gente que te iba a poner en las cadenas televisivas grandes y te iba a hacer llegar a todo el mundo. Porque si querías transmitir por televisión, si querías patrocinios serios, si querías eventos en Las Vegas, en Nueva York, por todo el mundo, necesitabas reglas. Y necesitabas algo más que UFC no tenía: exposición mediática. Por eso, a pesar de todas las mejoras, el UFC seguía sin despegar comercialmente, hasta que llegó el año 2005 y la pelea que lo cambió todo. A pesar de las nuevas reglas, la estructura y los esfuerzos de Dana White, el UFC seguía sin ser rentable. Habían invertido millones y lo único que obtenían eran eventos a medio llenar, ventas de pay-per-view mediocres y un lugar incómodo entre los deportes prohibidos y deportes no tan serios. Estaban al borde de tirar la toalla. Fue entonces cuando alguien propuso una idea que sonaba más a reality barato que a salvación deportiva. Un programa de televisión donde 16 peleadores vivirían juntos en una casa y competirían por un contrato con el UFC. Sí, como un Big Brother pero con chingazos. Así nació el The Ultimate Fighter, un reality que se emitió por Spike TV y que, si bien comenzó con números bajos, escondía en su episodio final una de las piezas más importantes en la historia de las artes marciales mixtas. Porque esa noche, el 9 de abril del 2005, en la final de la primera temporada, pelearon Forrest Griffin y Stephan Bonnar, y lo que pasó ahí no fue una pelea, fue una guerra. 3 asaltos sin descanso donde ninguno quiso retroceder ni un segundo. Golpes, rodillazos, sangres, intercambios constantes. Era la definición perfecta de dejarlo todo en la jaula. No fue la pelea más técnica, no fue la pelea más limpia, pero fue la que más gente hizo levantarse del sillón diciendo: ¿qué carajos acabo de ver? Dana White dijo después que esa pelea fue la razón por la que el UFC no desapareció, y no estaba exagerando. El contrato con Spike TV se renovó de inmediato, la audiencia explotó y de pronto el UFC estaba de regreso, pero esta vez como producto de televisión. El The Ultimate Fighter no solo lanzó estrellas como Griffin, Diego Sánchez, Josh Koscheck, también convirtió a Dana White en un personaje central, un presidente que insultaba, gritaba, se metía en discusiones y daba al show un tono crudo, agresivo, pero carismático. Le gustó a la gente. Y con eso el UFC dejó de ser un deporte marginal para convertirse en una historia que la televisión quería vender. La fórmula del reality funcionó durante más de una década. Y mientras nuevos peleadores aparecían en la casa, las cifras del UFC comenzaron a crecer: más pay-per-views, más eventos y, lo más importante, nuevos fanáticos. El siguiente paso era expandirse globalmente, y para eso había un enemigo del otro lado del mundo. Mientras UFC intentaba sobrevivir en Estados Unidos, del otro lado del mundo había una compañía que no solo sobrevivía, dominaba. Su nombre era Pride y operaba desde Japón con un producto tan espectacular que hacía parecer a UFC una liga regional. Los estadios eran inmensos, la escenografía descomunal, la música épica y los peleadores monstruosos. Fedor Emelianenko, Wanderlei Silva, Shogun Rua, Krokop, Sakuraba, Rampage Jackson, puros nombres que hoy están en el Salón de la Fama, o deberían estarlo, pero en ese entonces eran leyendas vivientes. En Pride las reglas eran algo distintas y mucho más violentas, cosa difícil de imaginar si UFC ya era violento, pero aquí estaban permitidas las soccer kicks, que eran patadas cuando el rival estaba en el suelo, los rodillazos a la cabeza cuando estabas en el suelo y las patadas con un oponente en 4 puntos. Sí, podías patear
patearle la cara a alguien mientras intentaba levantarse. Y eso generaba algo que por alguna razón el público japonés amaba, un espectáculo violento. Porque aunque se presentaba como un deporte, Pride era teatro de gladiadores. Y lo hacían con una producción que parecía salida de los Juegos Olímpicos, pero de una dimensión paralela donde los luchadores podían matar con una sola patada. Pero no todo era brillante, había un lado oscuro. Durante años se rumoreó que Pride tenía vínculos directos con los Yakuza, la mafia japonesa, y no solo en la parte de seguridad o logística, sino en el financiamiento y manejo interno de los contratos. Hubo sospecha de peleas arregladas, de peleadores presionados para perder, de amenazas y no firmadas con ciertas condiciones y de pagos por debajo de la mesa. Todo muy elegante, muy japonés, pero con un tono oscuro detrás. En 2006 la bomba estalló. Fuji TV, la televisora que transmitía Pride a nivel nacional, rompió relaciones tras un escándalo que confirmó esos lazos con el crimen de Pride. Sin televisión, la empresa empezó a desmoronarse. Fue entonces cuando UFC, que ya estaba en su auge post de Ultimate Fighter, vio una oportunidad única y la aprovechó como lo hacen los depredadores. En 2007, Zuffa, la empresa matriz de UFC, compró Pride y aunque al principio se habló de mantenerla como una marca hermana, la realidad es que la absorbieron, se llevaron a los mejores peleadores y cerraron todo por completo. Fue un movimiento estratégico brutal porque de un momento a otro el UFC eliminó a su mayor competencia y se quedó con lo mejor del mercado internacional. Con Pride también llegaron nombres como Dan Henderson, Minotauro Nogueira y Mauricio Shogun Rua, peleadores que junto a los ya existentes terminaron por construir la época dorada del UFC. A partir de ahí ya no había guerra entre promociones, había un imperio y el siguiente paso era unir el talento de todo el mundo bajo un mismo techo. Para cuando la UFC compró Pride, la misión era clara, acaparar todo. No solo querían ser la mejor promoción del mundo, querían ser la única que importara. Y para lograr eso tenían que hacer una limpia quirúrgica. ¿Quién tenía los mejores pesos chicos? La WEC. ¿Quién tenía el talento emergente más explosivo y algunas figuras con mayor proyección? Strikeforce. Así que uno por uno, el UFC los fue comprando. Primero cayó la WEC, una liga donde reinaban los pesos pluma, gallo y ligero. Ahí brillaban nombres como José Aldo, Uriah Faber, Dominic Cruz y Anthony Pettis. Y aunque el público general no estaba tan entusiasmado con ver pelear a pesos pequeños, bastó con que vieran a José Aldo lanzar una rodilla voladora o a Anthony Pettis patearle la cara a alguien volando sobre la jaula, para entender que el tamaño no tiene nada que ver con lo emocionante que podía ser una pelea. Después vino Strikeforce, una promotora con más presupuesto, más show y una estructura que en muchos sentidos rivalizaba con el UFC. Tenía estrellas como Nick Diaz, Gilbert Meléndez, Luke Rockhold, Robbie Lawler y Ronda Rousey. Y lo más importante, tenía la división femenina. Mientras UFC seguía con la postura de que las mujeres no venden, Strikeforce ya tenía a Ronda finalizando a todo el mundo con llaves de brazo y vendiendo muchos boletos. Fue cuestión de tiempo para que en 2011 Zuffa comprara Strikeforce y poco después todos esos talentos fueron absorbidos por la maquinaria de UFC. Con la llegada de Daniel Cormier, por ejemplo, cambió por completo la dinámica de los pesos completos y semicompletos. Un tipo con credenciales olímpicas, invicto y con un estilo que combinaba la lucha con un striking de presión. Y claro, la joya mediática, Ronda Rousey, porque no solo era dominante, era una figura inmensa, tenía presencia histórica, técnica y mucho carisma. Y lo más importante, finalizaba peleas en segundos. Fue entonces cuando Dana White, que años antes había dicho que las mujeres nunca pelearían en UFC, se tragó sus palabras y lo hizo con todo el gusto del mundo. Porque Ronda no solo funcionaba como atleta, funcionaba como estrella y lo más importante, funcionaba como negocio. Con todo esto, UFC ya no solo era una liga, era el equivalente a la NBA, la NFL, pero de peleas. No quedaban más promociones serias. La UFC había hecho lo que ninguna otra promoción de MMA había logrado: centralizar el talento. No había dudas de la hegemonía y de dónde estaban los mejores peleadores. Y justo cuando ya tenían a los mejores bajo sus contratos, llegó la hora de convertirlos en estrellas que todo el mundo quisiera ver. Una vez que UFC reunió a los mejores, faltaba algo más. Íconos, nombres que trascendieran el deporte, porque no bastaba con tener al peleador más completo, tienes que tener al que todos quieren ver. Y entonces llegaron. Anderson Silva, el arte marcialista más fluido que jamás se haya visto en la jaula. Dominó la división del peso medio con una mezcla de striking, defensa y timing que parecía irreal. No peleaba, bailaba y lo hacía con las manos abajo burlándose del rival, hasta apagarle las luces. Luego llegó George St. Pierre, lo opuesto a Silva, cerebral, metódico, disciplinado, no buscaba impresionar con locura sino con control absoluto, luchador de base pero con un striking pulido, un canadiense reservado pero tan dominante que incluso sus peleas aburridas eran impactantes de ver. Después llegó Jon Jones, a los 23 años ya era campeón semicompleto, un talento que parecía haber sido creado en un laboratorio, alcance inhumano, creatividad ofensiva, lucha de élite y una mente para adaptarse en tiempo real a cualquier estilo de pelea. Jon Jones era y sigue siendo un enigma, fuera del octágono, un caos, escándalos, arrestos, dentro de él, invencible. Y si había
alguna duda de que UFC ya era mainstream, entonces vino Ronda Rousey a destruirla. Fue la primera gran estrella femenina, una máquina de romper brazos y acaparar titulares. Cada pelea suya era un evento gigante, no importaba si duraba 14 segundos, todos querían verla metiendo a su rival en un ámbar. Pero ninguna de esas estrellas cambiaría el negocio como Conor McGregor, porque lo de McGregor no fue solo talento, fue visión, un irlandés con el don de la palabra, el ego de un emperador y una zurda que apagaba sueños. Comenzó como un prospecto más y en 3 años ya era el rostro del deporte. Dominó al rey José Aldo con un knockout en 13 segundos, luego se hizo campeón de 2 divisiones, cruzó al boxeo para hacerse multimillonario. Conor entendió que no solo bastaba con pelear, sino se trataba de vender. Y la UFC lo entendió también, ya no bastaba con poner al 1 contra el 2, ahora había que construir narrativas, usar redes sociales, provocar, entretener, y el negocio cambió y lo hizo para siempre. Los peleadores se dieron cuenta que tener carisma vende tanto como tener técnica o más, y que si querían ganar millones necesitaban algo más que aprender grappling. Para bien o para mal, las MMA ya no eran solo un deporte, eran entretenimiento, eran cultura pop, y lo peor para los hardcore es que aún estaban evolucionando. Todo lo que vino después fue construcción, fundamentos, errores, experimentos, aprendizaje, pero lo que estamos viendo hoy es la primera generación que nació dentro de las artes marciales mixtas. No aprendieron boxeo primero y luego jiu-jitsu, no hicieron lucha olímpica y luego aprendieron a patear, no, ellos empezaron entrenando MMA como un sistema completo desde niños. Desde que pisaron un gimnasio sabían que algún día pelearían en una jaula con guantes de 4 onzas buscando no solo sobrevivir, sino dominar todas las áreas. Eso lo cambió todo. La transición de estilo a estilo ya no existe. Ahora ves a peleadores como Ilia Topuria, Shavkat Rakhmonov, Arman Tsarukyan, Islam Makhachev. No tienen huecos evidentes, saben defender derribos, lanzar combinaciones, controlar el clinch, atacar desde el suelo, moverse lateralmente, cortar ángulos, calcular distancia y romper ritmos. Son expertos en el combate en general. No solo es técnica, también es físico, mental, una estrategia enorme detrás. Hoy los peleadores trabajan con nutricionistas, psicólogos deportivos, entrenadores de reacción neuromuscular, inteligencia artificial, cámaras de análisis de movimiento. El MMA moderno ya no es improvisación violenta, es biomecánica, análisis de datos, precisión quirúrgica y sin embargo, con todo ese avance, la esencia sigue intacta. 2 seres humanos en una jaula con un árbitro en medio y con la misma pregunta de siempre flotando en el aire: ¿quién es mejor? Lo que cambió fue el camino. Ya no se trata de imponer tu estilo, sino de adaptarse al del otro, de anticipar lo que viene, de ocultar tus intenciones y castigar los errores al instante. Y el público lo sabe. Por eso hoy el deporte está en su punto más alto. Eventos globales, estrellas virales, peleas transmitidas en más de 150 países, fanáticos en Filipinas, Nigeria, Irlanda, Uzbekistán, México, Brasil, países que antes no tenían ni idea de este deporte, jóvenes que entrenan MMA como entrenaban fútbol hace 20 años. La pelea callejera ya no es referente, ahora el referente es el octágono. Y lo más loco es que aún no hemos visto el pico. Estamos entrando a una nueva etapa, una era donde el peleador promedio tiene más herramientas que un campeón de hace 10 años, donde cada generación mejora a la anterior, donde el deporte literalmente evoluciona año con año. Todo comenzó con un torneo que parecía sacado de una película exagerada Serie B, sin reglas, sin guantes, sin futuro claro. Un experimento que nadie apostaba que sobreviviría más allá de unos cuantos años, y sin embargo, aquí estamos. Las MMA pasaron de convertirse en un experimento casi ilegal a uno de los deportes más vistos del planeta. Oficialmente el deporte de crecimiento global más grande en el mundo. El deporte que dio la transacción de venta de una empresa más grande en la historia de los deportes. Pasaron de pelear en gimnasios con una alfombra vieja a llenar estadios en Abu Dhabi, Las Vegas, Londres, Río, Sydney. Pasaron de tipos que peleaban en gyms a atletas de élite con entrenamiento científico y equipos de hasta 15 personas detrás. Lo que antes era una pregunta, ¿qué estilo es el mejor?, se transformó en una verdad más compleja. El mejor es el que lo mezcla todo de la forma más natural posible. Y si algo queda claro después de casi 30 años, es que las MMA no son solo un deporte, son un reflejo de la evolución, de adaptación, de cómo el ser humano aprende, absorbe y mejora cuando está bajo presión. Hoy millones de personas ven peleas cada fin de semana, niños sueñan con ser campeones, y los peleadores que una vez entrenaban en patios sin un objetivo claro, ahora firman contratos por millones. Pero aunque todo ha cambiado, las luces, los contratos, las cámaras, la esencia del deporte sigue ahí y es por eso que tiene fanáticos tan fieles. 2 seres humanos preparados para pelear, un espacio cerrado y la misma pregunta que se hizo en 1993. ¿Cuál es la mejor estrategia para ganar en una pelea?